Enero de 1993. Suiza. Un hospital. Una mujer agonizante. 63 años. Un cuerpo que el cáncer ha reducido hasta lo irreconocible. Los mismos ojos enormes que el mundo entero había amado durante 40 años, pero ahora hundidos y cansados. Y a su lado, sentado en silencio, un hombre. Un hombre enorme, 1,92 m de altura. El pelo blanco. Las manos más famosas del mundo de la moda apretando las suyas. El hombre saca algo del bolso que ha traído consigo. Un abrigo, azul marino, acolchado. Lo pone sobre los hombros de la mujer y le dice, con voz tranquila, «Cuando seas infeliz, ponte este abrigo, te dará valentía». La mujer lo mira y dice algo que él recordará hasta su propio último día. «Sus ropas son las únicas en las que me siento yo misma. Él es mucho más que un couturier, es un creador de personalidades». La mujer era Audrey Hepburn. El hombre era Hubert de Givenchy. Y lo que ocurrió en esa habitación de hospital en Suiza no fue el final de una relación entre diseñador y musa. Fue el último capítulo de la historia de amor más extraordinaria que la moda del siglo XX ha producido. No romance en el sentido convencional. Algo más raro, más profundo, más difícil de nombrar. Esta es la historia de Hubert de Givenchy, el hombre que creó el vestido negro más famoso de la historia del cine. El secreto de moda mejor guardado de Jackie Kennedy. El discípulo favorito de Balenciaga, el maestro de todos los maestros. El hombre que vivió 60 años con el mismo amor, sin que el mundo lo supiera. El hombre que plantó 36.000 plantas de boj en el jardín de su castillo para crear un laberinto verde. Y que plantó rosas blancas en ese jardín en memoria de la mujer a quien vistió durante 40 años. El hombre al que la alta sociedad llamó, siempre, con el apodo que lo resumía todo, Le Grand Hubert. El Gran Hubert. Grande en estatura, grande en elegancia, grande en todo lo que hizo, y completamente discreto sobre todo lo que fue. 20 de febrero de 1927. Beauvais, Oise, Francia. Nace Hubert James Marcel Taffin de Givenchy. El nombre lo dice todo. Taffin de Givenchy, una familia ennoblecida en 1713. El título de marqués de Givenchy, concedido por la corona francesa en el momento del ennoblecimiento y transmitido de generación en generación. Su padre, Lucien Taffin de Givenchy, el marqués. Su madre, Beatrice Sisibadin, de familia aristocrática. Cuando Hubert tiene 3 años, su padre muere. El pequeño Hubert se queda sin el hombre que habría transmitido el título familiar. Su hermano mayor, Jean-Claude, hereda el título de marqués. Y Hubert, el hijo pequeño, sin título que heredar, con todo por construir, queda en manos de su madre y su abuela materna. La abuela materna de Hubert de Givenchy era, según sus propios testimonios posteriores, la primera gran influencia artística de su vida. La familia Givenchy tenía conexiones directas con la manufactura de tapices de Beauvais, una de las manufacturas reales más antiguas y prestigiosas de Francia, que desde el siglo XVII producía tapices para los palacios de la aristocracia francesa. El pequeño Hubert pasaba horas observando a los artesanos trabajar, los colores, los patrones, la manera en que los hilos se entrelazaban para crear imágenes completas. Era, sin que él lo supiera todavía, la primera lección de lo que haría toda su vida. Crear belleza a través de materiales, color y estructura. 1937. Hubert tiene 10 años. Y su madre lo lleva a la Exposición Internacional de París. No a ver la Torre Eiffel, no a ver los pabellones de las naciones, a ver los vestidos, específicamente, a ver los vestidos de Balenciaga, que ese año presenta una colección que deja a la crítica parisina sin palabras. El niño de 10 años mira esos vestidos, y algo en él se fija para siempre. Décadas después, recordará ese momento como el instante preciso en que supo lo que quería hacer con su vida. 1944. Hubert tiene 15 años y toma una decisión que su familia aristocrática encuentra, en el mejor de los casos, excéntrica. Se muda a París, a estudiar arte en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. No para ser pintor, para aprender a ver. Y mientras estudia arte, empieza a buscar su camino hacia la moda. El único mundo donde arte
artesanía y el cuerpo humano convergen en una sola cosa. Entre 1945 y 1952, Hubert de Givenchy hace algo que ningún otro diseñador de su generación hizo con tanta sistemática ambición. Trabaja para todos, para los más grandes, uno tras otro, como si estuviera coleccionando maestros. El primero es Jacques Fath, el diseñador más glamuroso de la posguerra, el hombre de las fiestas legendarias, el que vistía a Hollywood cuando Hollywood venía a París. Hubert entra a trabajar con él como aprendiz. Aprende el negocio desde dentro, las relaciones con las clientas, el ritmo de las colecciones, la manera de construir una imagen de marca que va más allá de la ropa. Luego, Robert Piguet, un suizo meticuloso y exigente que había descubierto y formado a Christian Dior antes de que Dior fuera Dior. Con Piguet, Givenchy aprende lo que será el núcleo de toda su filosofía de trabajo: el rigor técnico, la intolerancia con la imperfección, la idea de que la elegancia no es decoración, sino estructura. Con Lucien Lelong aprende algo diferente: la historia. Lelong había sido el presidente de la Chambre Syndicale de la Haute Couture durante la ocupación nazi, el hombre que, en 1940, convenció a las autoridades alemanas de no trasladar la industria de la moda francesa a Berlín o Viena, que con argumentos técnicos y diplomacia extrema, mantuvo la alta costura en París durante la guerra, que salvó los empleos de 10.000 artesanos franceses. Trabajar con Lelong es aprender que la moda tiene peso histórico real, que no es solo ropa, es patrimonio, identidad, resistencia. Y luego llega el más importante de todos los aprendizajes, no por lo que Givenchy aprende de diseño, sino por lo que encuentra en el atelier. Trabajando brevemente en la Maison Schiaparelli en 1951, Hubert de Givenchy conoce a un joven cortador llegado de Lyon, Philippe Benet. Un hombre 2 años menor que él, callado, preciso, con manos extraordinariamente hábiles y una sensibilidad estética que complementa perfectamente la de Givenchy. Lo que empieza como relación profesional se convierte, en los meses siguientes, en algo más. Una amistad profunda primero, luego un amor que duraría 67 años, hasta la muerte de Givenchy en 2018. Un amor que, en la Francia católica y convencional de los años 50, no podía ser nombrado en voz alta. Un amor que Givenchy protegió con la misma discreción con que protegía todo lo que le importaba de verdad. En silencio, en privado, con una lealtad absoluta que no necesitaba proclamarse. Philippe Benet no era solo el compañero de vida de Givenchy, era también un diseñador extraordinario en su propio derecho. Formado como sastre desde los 14 años. Aprendiz de un taller en Lyon autorizado a reproducir diseños de Balenciaga, lo que le dio una formación técnica de nivel excepcional. Cuando Givenchy abre su propia casa en 1952, Philippe lo sigue y asume el rol de jefe del atelier de sastrería El Hombre, que traduce las visiones de Givenchy en prendas reales, con la precisión de un relojero suizo. Sin él, la casa Givenchy no habría sido lo que fue. Sin Givenchy, Philippe habría sido invisible. Juntos, fueron una de las colaboraciones más extraordinarias en la historia de la moda, y una de las menos reconocidas. 1952. Hubert de Givenchy tiene 25 años, y abre las puertas de su propia casa de costura en la Avenue George V, a un paso del atelier de Balenciaga. El hombre al que había admirado desde los 10 años, su vecino, pronto su mentor, eventualmente su religión. La primera colección de Givenchy es revolucionaria en un sentido muy específico. En la alta costura de 1952, cada look es un conjunto completo, una unidad indivisible. La chaqueta va con esa falda específica, el vestido con esa capa específica. No hay mezcla. Givenchy llega con una idea diferente: los separates, prendas de arriba y de abajo diseñadas para combinarse de múltiples maneras. No un look, sino un vocabulario. Un sistema de prendas que la mujer puede combinar según su propio criterio. La prensa parisina queda fascinada, y el mundo de la moda entiende que ha llegado alguien que va a cambiar las reglas. Al abrir su casa en la Avenue George V,
Givenchy se convierte en vecino de Balenciaga. Sus ateliers son adyacentes. Se cruzan en el edificio, en la calle, en los mismos eventos de la industria. Y Balenciaga, el hombre más reservado y más exigente del mundo de la moda, hace algo extraordinariamente inusual. Invita a Givenchy a cenar. En esa cena, y en las muchas que siguieron, Balenciaga hace algo que nunca había hecho con ningún otro diseñador joven. Lo guía, le da consejos, le habla sobre la construcción de las prendas, sobre la relación entre la tela y el cuerpo, sobre la diferencia entre elegancia real y elegancia decorativa. Y le da algo más: clientes. Cuando Balenciaga cierra su casa en 1968, 16 años después de que Givenchy abriera la suya, dirige personalmente a sus clientas más importantes hacia el atelier de su discípulo, incluida Bunny Mellon, una de las mujeres más ricas y con mejor gusto de América. En 2007, 40 años después de la muerte de Balenciaga, Givenchy dijo algo en una entrevista que resume todo lo que el maestro significó para él. Balenciaga era mi religión. Como soy creyente, para mí están Balenciaga y el buen Dios. Balenciaga y el buen Dios, no como metáfora, como descripción precisa de una jerarquía de reverencia que duró toda su vida. 1953. La Maison Givenchy lleva apenas un año abierta. Hubert tiene 26 años y recibe una notificación. Una tal Mademoiselle Hepburn quiere venir a verle. Hubert de Givenchy tiene una reacción inmediata. Katharine Hepburn, la gran estrella de Hollywood, la actriz más respetada de su generación, la mujer de pómulos altos y voz profunda que ha ganado 3 Oscars. Givenchy está encantado, y nervioso, y completamente ocupado preparando su próxima colección. Pero uno no rechaza a Katharine Hepburn. La puerta se abre, y entra una chica, 24 años. Una camiseta de rayas atada al vientre, pantalones de pitillo, zapatillas de ballet, un sombrero de gondolero, sin maquillaje, sin glamour aparente, y unos ojos como platos que miraban todo con una curiosidad absoluta. Givenchy la mira, y no puede ocultar su sorpresa. Años después, en una entrevista para la Agence France Presse, lo describió así: esperaba a Katharine Hepburn. Me quedé bastante asombrado cuando apareció esta joven, pequeña, chispeante. Givenchy está demasiado ocupado. La colección está en marcha. No tiene tiempo para vestir a una actriz desconocida, porque así es exactamente como Audrey Hepburn aparece ante él, como alguien que acaba de hacer una película llamada Roman Holiday, que todavía no ha sido estrenada en Francia. Le dice que no puede, que está muy ocupado, que lo siente. Y entonces Audrey hace algo que, según las memorias de Givenchy, le sorprendió genuinamente. La invita a cenar. Una mujer invitando a cenar a un hombre al que acaba de conocer, para convencerle de un favor profesional. En el París de 1953, eso era inusual. Más que inusual, era un gesto de confianza y determinación que Givenchy nunca había visto en ninguna cliente potencial, y que, en su propio testimonio, fue lo que le convenció. Me invitó a cenar, lo que era algo realmente sorprendente para una joven bien educada de aquella época. Y fue en esa cena cuando me di cuenta de que era un ángel. Un ángel. Yugaranka Fida no de la di. La primera vez que usó esa palabra para describirla. No sería la última. A la mañana siguiente, Audrey aparece en el atelier. Se prueba varias prendas de la colección existente y le pide que diseñe su vestuario para la película Sabrina. Givenchy accede. Y en ese momento, en esa mañana de 1953, en el atelier de la Avenue George V, nace uno de los partnerships más influyentes de toda la historia de la moda y el cine. Aquí está el detalle, que la historia oficial de este romance siempre omite. Cuando Sabrina se estrena en 1954, los vestidos de Givenchy están ahí. El vestido de balada negro con flores bordadas en blanco, el traje pantalón con sombrero, las prendas que definen visualmente a Sabrina como la transformación de una chica de servicio en una mujer de mundo. Y los Oscars llegan. La película es nominada en múltiples categorías, y en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, el Oscar se lo lleva Edith Head. Edith Head, la diseñadora de vestuario americana que había trabajado en la película, que había contribuido a algunas prendas,
pero no a los vestidos de Givenchy. Los vestidos de Givenchy no son mencionados en la ceremonia. Hubert de Givenchy no recibe ningún crédito oficial. Y entonces, Audrey Hepburn hace algo que define perfectamente su carácter. Está furiosa. No consigo misma por no haberse asegurado el crédito. Furiosa con el sistema, con la injusticia, y hace una declaración que se convierte en promesa y en contrato al mismo tiempo. Cada vez que esté en una película, Givenchy me vestirá. Cada vez, sin excepción. Una promesa que cumplió durante 33 años. De 1954 a 1987, Hubert de Givenchy diseña el vestuario de Audrey Hepburn en Sabrina, Funny Face, Love in the Afternoon, Charade, Paris When It Sizzles, How to Steal a Million, Love Among Thieves. 7 películas, 33 años. Una consistencia sin precedente en la historia de la relación entre la moda y el cine. Pero de todas las colaboraciones, hay una que trasciende la moda, el cine y cualquier categoría. Desayuno con diamantes. Audrey Hepburn como Holly Golightly, y el vestido, negro, de seda, largo hasta el tobillo, sin mangas, con escote en barco, sin adorno alguno excepto una fila de perlas largas, simple hasta la abstracción, perfecto hasta lo imposible. Ese vestido no era solo un vestido de película, era la condensación de toda una filosofía de la elegancia, la idea de que la verdadera sofisticación no necesita nada, que menos es siempre más, que el cuerpo de una mujer, bien enmarcado, es suficiente. Cuando Desayuno con Diamantes se estrena, el mundo entero ve a Audrey Hepburn en ese vestido, y el vestido negro que existía antes, naturalmente, en la historia de la moda se convierte en algo diferente. No solo en una prenda, en un ideal, en una referencia absoluta. El vestido negro de Givenchy para Hepburn se convierte en la respuesta definitiva a la pregunta: ¿qué llevar cuando no sabes qué llevar? En 2006, el vestido original de Desayuno con Diamantes fue subastado en Christie's. Se esperaba que alcanzara entre 70.000 y 90.000 libras esterlinas. Se vendió por 467.200 libras esterlinas, más de 5 veces el estimado más optimista. Uno de los vestidos más caros en la historia de las subastas, 45 años después de haber sido creado. Por un hombre de 25 años que trabajaba en la Avenue George V, la relación entre Givenchy y Hepburn llegó a ser tan conocida dentro de la industria que How to Steal a Million incluye un guiño que es a la vez un chiste y un homenaje. Cuando Audrey, en la película, pregunta por qué tiene que disfrazarse de asistenta de limpieza para cometer el robo, la respuesta es: le dará una noche libre a Givenchy. Una línea escrita por los guionistas que la productora dejó en el film porque era perfectamente cierta. Todo el mundo sabía que si Audrey estaba en pantalla, Givenchy estaba detrás. Un último detalle sobre la relación cine-moda de este partnership. En 1954, Audrey Hepburn gana su primer Oscar de Best Actress por Roman Holiday. El vestido que lleva esa noche para recoger su premio es de Givenchy. El mismo Givenchy al que no se le reconoció el trabajo en Sabrina ese mismo año. Audrey nunca habló de esa ironía en público, pero nunca dejó de vestir Givenchy. Junio de 1961. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, realiza una visita de Estado a Francia. Históricamente joven para ser primera dama, y absolutamente consciente del poder de la imagen. Existe un problema político. La primera dama americana tiene la obligación casi moral de vestir diseñadores americanos, de apoyar la industria de su país, de presentar ante el mundo la moda americana como digna de las más altas ocasiones de Estado. Esto es lo que Jackie Kennedy hace en público. Lo que hace en privado es diferente. En privado, Jackie Kennedy visita a Hubert de Givenchy en París. Las sesiones de prueba son discretas. Están fuera de la agenda oficial. No hay registros en los diarios de prensa. Jackie llega, se prueba, elige, se va, y nadie sabe oficialmente que la primera dama americana viste al más francés de todos los diseñadores. La visita de Estado incluye una cena de gala en el Palacio de Versalles. Y Jackie Kennedy aparece con un vestido de Givenchy, un vestido de satén blanco, la falda acampanada, el corpiño bordado con flores de colores brillantes, una capa a juego, una creación única,
irrepetible, diseñada específicamente para esa noche. Para ese escenario, la prensa francesa al día siguiente escribe una frase que recorre el mundo: Versalles ha encontrado por fin a su reina. Kennedy, que normalmente eclipsaba a su joven esposa en los eventos internacionales, hizo esa noche algo completamente inusual. Al saludar al público en Versalles, dijo: «Soy el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París. No el presidente de los Estados Unidos. El hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy. Fue, en su manera, el mayor cumplido que nadie haya podido hacerle a un vestido». Pero la relación entre Givenchy y Jackie Kennedy tiene un capítulo mucho más oscuro. 22 de noviembre de 1963. Dallas. Kennedy es asesinado, y en los días que siguen, mientras el mundo contiene la respiración, Jackie Kennedy tiene que tomar decisiones sobre el funeral de su esposo. El traje que llevará ese día. El traje que el mundo entero verá mientras ella camina detrás del féretro. Decide llevar el traje rosa Chanel que llevaba cuando el disparo mató a su esposo, con las manchas de sangre todavía visibles. Pero para los eventos subsiguientes, para la vida que viene después del funeral, viste Givenchy. No hay manera de saber exactamente qué significó para Givenchy vestir a la misma mujer para la gloria de Versalles y para el duelo de Dallas. Él nunca habló de ello directamente en entrevistas, solo que Jackie Kennedy fue, en sus palabras, una de las mujeres más elegantes que he vestido, con una presencia que iba más allá de cualquier prenda. La historia oficial de Givenchy se centra en dos mujeres, Audrey, Jackie, pero la lista real de sus clientes es mucho más larga y mucho más fascinante. Rachel Bunny Lambert Mellon, heredera de una de las fortunas más grandes de América, casada con el magnate Paul Mellon. Diseñadora de jardines, fue ella quien diseñó los jardines de la Casa Blanca durante la presidencia de Kennedy y cliente de Balenciaga desde los años 50. Cuando Balenciaga cierra en 1968, su última acción antes de cerrar definitivamente las puertas es llevar a Bunny Mellon, literalmente, cruzar la calle con ella hasta el atelier de Givenchy y decirle: «A partir de ahora, el señor Givenchy te vestirá». Como si traspasara no solo una cliente, sino una responsabilidad. La relación entre Bunny Mellon y Givenchy fue tan completa y tan absoluta que, según los que la conocieron, Bunny le encargaba todo: los vestidos de gala, los trajes de día, los conjuntos para trabajar en el jardín, los guantes para podar rosas sin arruinar la manicura. Todo, de alta costura, hecho a medida, por Givenchy. Grace Kelly, princesa de Mónaco. Ella y Givenchy compartían algo más que el gusto estético. Los dos venían de mundos de privilegio, donde la elegancia era una segunda naturaleza. Los dos entendían que la ropa de calidad no era vanidad. Era, en cierta manera, respeto hacia los demás. Y luego la lista que la historia rara vez menciona completa: Lauren Bacall, Ingrid Bergman, María Callas, cuya voz era para la ópera, lo que los vestidos de Givenchy eran para la moda. La expresión más pura posible de algo que no podía describirse con palabras. Babe Paley, considerada por Diana Brayland como la mujer mejor vestida del mundo. Gloria Guinness, la mexicana, que se convirtió en una de las mujeres más elegantes de Europa. Aquí está uno de los datos más hermosos y más desconocidos sobre Hubert de Givenchy. En el jardín de su castillo Le Jonchette, en el Loire, hay un sector especial, un sector de rosas blancas, plantadas deliberadamente, en memoria de Audrey Hepburn. Un jardín privado, sin placa, sin explicación para los visitantes. Solo Givenchy sabía exactamente por qué estaban ahí, y solo lo contó a las personas más cercanas. La relación entre Hubert de Givenchy y Cristóbal Balenciaga merece su propio capítulo, porque no fue una relación entre dos diseñadores, fue una relación entre un maestro y su discípulo más fiel, entre un creador y quien lo consideraba algo cercano a lo sagrado. Cuando Givenchy abre su casa en la Avenue George V, Balenciaga tiene su atelier en el mismo edificio, o en el edificio adyacente, según los distintos relatos. Lo que importa, se cruzan, y Balenciaga, que nunca se relacionaba con otros diseñadores, que era el hombre más cerrado y más discreto de la industria, hace una excepción con el joven Givenchy. Lo invita a comer, lo observa trabajar, le da consejos, lo guía, sin ego,
sin competitividad, con la generosidad de alguien que reconoce genuinamente el talento en otro. En 1957, Balenciaga y Givenchy hacen algo sin precedente en la alta costura. Presentan simultáneamente, en sus respectivas colecciones de primavera, la misma silueta. El sac dress, el vestido saco, sin cintura marcada, sin estructura que imponga forma al cuerpo. Una línea suave, casi rectangular, que cae desde los hombros. La antiforma. La declaración de que la moda puede liberar el cuerpo en lugar de aprisionarlo. Aquí hay una disputa histórica que los libros de moda nunca resuelven completamente. ¿Quién diseñó primero el sac dress? Balenciaga dice que fue Givenchy. Algunos historiadores dicen que fue Balenciaga. La realidad probablemente es que trabajaron tan cerca, uno del otro en edificios adyacentes, con conversaciones cotidianas sobre diseño, que la idea emergió entre los dos simultáneamente, como suele ocurrir cuando dos mentes igualmente brillantes están trabajando en el mismo problema al mismo tiempo. En 1968, Balenciaga cierra su casa, sin previo aviso, sin comunicado de prensa, sin ceremonia. Como todo lo que hizo en su vida, y en ese momento, dirige a sus clientas más importantes hacia Givenchy. No como gesto de negocio, como acto de confianza. Él las cuidará. Eso dijo a los que le preguntaron. Para Givenchy, el cierre de Balenciaga fue, en sus propias palabras, un golpe devastating. Cuando Balenciaga cerró, fue algo terrible. Para mí, fue como si toda la cúpula de la alta costura hubiera desaparecido de repente. Toda la cúpula. En esa frase está todo lo que Balenciaga significó para él. No un colega, no un contemporáneo. La cúpula, el techo de todo. Necesitamos hablar de Philippe Benet, no como dato de contexto, como protagonista. Durante décadas, la prensa de moda describió a Hubert de Givenchy como un eterno soltero, un hombre dedicado a su trabajo, a sus clientes, a su arte, sin espacio para el amor personal. Era, en la narrativa oficial, un hombre que había sublimado completamente su vida emocional en la ropa que hacía. Era mentira, o, más exactamente, era una verdad deliberadamente incompleta. Hubert de Givenchy amó a Philippe Benet durante 67 años. 67, sin interrupción, sin crisis pública, sin escándalos, sin la más mínima vacilación que haya llegado a conocimiento de nadie. Benet murió en febrero de 2021, 3 años después que Givenchy en el Hospital Americano de París, a los 91 años. La misma edad que Givenchy cuando murió, como si incluso en eso hubieran querido ser iguales. La vida que construyeron juntos era extraordinaria. Primero en París, en el Hôtel d'Orwell de la Rue de Grenelle, un palacete neoclásico del siglo XVIII que Givenchy restauró convirtiéndolo en, según sus amigos, una Versalles privada. Luego en el sur de Francia, en una villa en Saint-Jean-Cap-Ferrat, y sobre todo, en Le Jonchette, el castillo renacentista del siglo XVI en el Valle del Loire, a una hora de París, que compraron en los años 70 y convirtieron en su hogar definitivo. Le Jonchette es difícil de describir sin perder algún detalle que lo hace extraordinario. Un castillo renacentista, torretas, piedra gris, los jardines más cuidados del Loire, 36.000 plantas de boj recortadas en formas geométricas perfectas, un bosque de varios acres, una piscina enmarcada por setos, y en un sector especial, rosas blancas, las rosas de Audrey. En Le Jonchette, Givenchy y Benet vivían una vida que pocos podían imaginar desde fuera. Recibían a amigos íntimos, nunca grandes fiestas, siempre pequeñas cenas, cuidaban los jardines, restauraban los interiores, coleccionaban arte bronces y mármoles del siglo XVII y XVIII que Givenchy buscaba con la misma obsesión que ponía en sus vestidos. Y, sobre todo, se acompañaban, sin palabras a veces, con la comodidad de alguien que ha vivido tanto tiempo con otra persona que el silencio entre ambos es también conversación. Cuando Audrey Hepburn murió en enero de 1993, Givenchy hizo algo. En el jardín de Le Jonchette plantó un sector de rosas blancas, sin letrero, sin placa conmemorativa, solo las rosas.
que florecían cada primavera, y que él cuidaba personalmente, en silencio, como si el jardín fuera también una forma de conversación con alguien que ya no estaba. En 1957, Hubert de Givenchy crea un perfume personal, exclusivo, para una sola persona. Su nombre, L'Interdit, lo prohibido. L'Interdit fue creado para Audrey Hepburn, no para venderlo, no para lanzarlo al mercado, solo para ella. Audrey lo usó durante un año completo. Solo ella en el mundo llevaba ese aroma. Nadie más podía comprarlo, nadie más podía usarlo. Era, literalmente, forbidden, prohibido para todos, excepto para la mujer para quien había sido creado. Un año después, Givenchy decide lanzarlo al público y pide a Audrey que sea la cara de la campaña. No porque le pagara, no porque firmaran ningún contrato comercial, sino porque ella era, genuinamente, la razón de ser de ese aroma. Y así, Audrey Hepburn se convierte en la primera actriz de la historia en ser imagen de un perfume de alta couture, décadas antes de que ese modelo, el celebrity endorsement, el brand ambassador, se convirtiera en estándar de toda la industria. La elección del nombre no es casual. L'Interdit, lo prohibido. Algunos intérpretes lo leen como referencia al amor entre Givenchy y Hepburn, un amor que no era lo que el mundo pensaba, pero que existía en una zona de intimidad que no podía nombrarse completamente. Otros simplemente lo leen como el aroma de una mujer que no podía ser poseída por nadie más. Ambas lecturas son, quizás, simultáneamente verdaderas. Más allá de los vestidos famosos y las clientas ilustres, Hubert de Givenchy tiene un legado técnico que los libros de moda apenas mencionan. Un legado de innovaciones que cambiaron la industria entera. Ya lo mencionamos al hablar de su debut, pero merece énfasis adicional. En 1952, cuando Givenchy presenta su primera colección de separates prendas, diseñadas para combinarse de múltiples maneras, en lugar de venderse como conjuntos únicos, está inventando un concepto que hoy parece completamente obvio. Pero en 1952 no lo era. La idea de que la consumidora puede ser su propio diseñador, mezclando y combinando prendas de una misma casa según su criterio, es una democratización radical del lujo. En 1954, el mismo año que Balenciaga y Dior todavía se niegan a siquiera considerar la idea, Givenchy lanza Givenchy Université. Una línea de Pret-à-Porter, ropa lista para llevar, producida en serie, a precios más accesibles que la alta couture, pero con la misma estética, los mismos principios, la misma elegancia sin concesiones. 2 años antes de que su compañero Yves Saint Laurent lanzara su legendaria Rive Gauche. La historia le da a Saint Laurent el crédito de haber inventado el concepto de Pret-à-Porter de diseño. La cronología dice que fue Givenchy, el primer perfume masculino de la historia. En 1959, Givenchy lanza Monsieur de Givenchy, el primer perfume de alta couture diseñado específicamente para hombres. Antes de él, los perfumes de moda eran para mujeres. El concepto del perfume masculino de lujo, que hoy mueve miles de millones de dólares anuales, nace en el laboratorio de Givenchy, 1988. Givenchy vende su empresa al grupo LVMH. Bernard Arnault, el hombre que está construyendo el mayor imperio del lujo del mundo, paga una fortuna por el nombre. Givenchy sigue diseñando, hasta 1995, cuando presenta su colección final y se retira. Lo que viene después de Givenchy es uno de los contrastes más extremos de la historia de la moda. Givenchy elige como sucesor a John Galliano, el más extravagante, el más teatral, el más radicalmente opuesto en espíritu a todo lo que Givenchy representó, como si, al irse, hubiera querido asegurarse de que nadie pudiera imitarlo, que nadie siguiera haciendo exactamente lo mismo, que la casa Givenchy, bajo manos nuevas, fuera algo completamente diferente. Galliano, Alexander McQueen, Riccardo Tisci, 3 directores creativos radicalmente diferentes. 3 maneras completamente distintas de interpretar el nombre Givenchy. Y desde 2017, Claire Waite Keller, bajo cuya dirección la casa vuelve a una elegancia más cercana al espíritu original.
El vestido que ella diseñó para Meghan Markle en su boda con el príncipe Harry en 2018 es, quizás, el punto donde el Givenchy moderno más se aproxima al legado de Le Grand Hubert. Pero en el camino, algo completamente inesperado. En los años 2000, bajo la dirección de Riccardo Tisci, la casa Givenchy se convierte en el diseñador favorito de una generación completamente nueva. Kanye West usa Givenchy. Jay-Z usa Givenchy. Beyoncé usa Givenchy. El rapero Young Thug aparece en portadas de revistas con prendas Givenchy. La casa que vistió a Audrey Hepburn y Jackie Kennedy se convierte en referencia para el hip hop de vanguardia. Givenchy, desde Le Jonchette, observaba con distancia filosófica. En las pocas entrevistas que concedió en sus últimos años, no criticó abiertamente a ninguno de sus sucesores. Solo dijo, sobre la moda en general, Balenciaga entendía la construcción de la ropa, hacía cosas que eran inteligentes. Eso no es siempre el caso hoy. Una sola frase, 10 palabras que dicen todo lo que necesita decirse. En sus últimas décadas, Givenchy construyó un mundo, no en el sentido metafórico, en el sentido literal. Le Jonchette se convirtió en un proyecto de vida tan ambicioso y tan meticuloso como cualquier colección de alta couture. Junto a la moda, Givenchy tenía otra obsesión: el arte y el mobiliario francés del siglo XVII y XVIII. Bronces, mármoles, tapices, muebles, pinturas, décadas de coleccionismo con el mismo ojo que usaba para seleccionar telas y cortar patrones. Su apartamento de París se convirtió, en palabras de quienes lo visitaron, en una Versalles privada y habitable. En marzo de 2017, el año antes de su muerte, Givenchy vendió en Christie's 21 piezas de Diego Giacometti de su colección personal. El resultado, 32 millones de euros, por 21 piezas. Un solo hombre, un solo artista, décadas de coleccionismo paciente, 32 millones. La elegancia, resulta, también puede ser una inversión extraordinariamente rentable. En enero de 2007, La Poste, el servicio postal francés, emitió un sello de correos diseñado por Hubert de Givenchy. Por San Valentín, un sello para cartas de amor, diseñado por el hombre que pasó su vida haciendo ropa de amor. Hay algo perfectamente francés en ese detalle, y algo perfectamente Givenchy. Givenchy tiene 90 años. Da su última entrevista significativa en Calais, en el contexto de una retrospectiva de su trabajo. Habla poco, observa mucho, sonríe con la misma sonrisa tranquila de siempre, y a la pregunta de qué le enorgullece más de su carrera, responde con 2 palabras: la coherencia. La coherencia. No el vestido negro de desayuno con diamantes, no el gown blanco de Jackie en Versalles, no los 60 años con Philippe. La coherencia. La idea de que durante más de 40 años de carrera activa, nunca se traicionó a sí mismo. Nunca hizo algo que contradijera lo que creía. Nunca siguió una tendencia que no entendiera. Nunca traicionó el principio que había articulado en sus primeros diseños. El vestido debe seguir el cuerpo de una mujer, no el cuerpo siguiendo la forma del vestido. 10 de marzo de 2018. Hubert de Givenchy muere en su sueño en Le Jonchette. Tiene 91 años. A su lado, Philippe Bennett, que publicará la nota oficial de prensa, que sobrevivirá 3 años más, que morirá también a los 91 años, como si incluso en eso hubieran querido ser iguales hasta el final. ¿Qué es lo que Hubert de Givenchy le dio al mundo? La respuesta obvia: el vestido negro más famoso de la historia del cine. Los vestidos que convirtieron a Audrey Hepburn en icono. Los diseños que hicieron de Jackie Kennedy una sensación internacional. Pero hay algo más grande, algo que va más allá de los vestidos específicos. Inventó el concepto de separates en alta couture. Inventó el Pret a porter de diseño 2 años antes que Saint Laurent. Inventó el Celebrity Perfume Endorsement con Audrey y l'Interdit. Inventó el perfume masculino de lujo. Mostró que un hombre gay podía construir el mayor nombre de elegancia de su época sin que eso fuera nunca un problema, simplemente siendo discreto, brillante y absolutamente coherente. Y también preservó algo. Preservó la idea de que la elegancia puede ser simple, que no necesita gritar para ser escuchada, que la ropa más poderosa es, a menudo, la ropa que menos pide atención.
Que la mejor prenda es aquella en la que la mujer que la lleva no la prenda misma, es lo que se ve. El vestido debe seguir el cuerpo de una mujer. No al revés. Nunca al revés. Volvamos al principio. Enero de 1993. Un hospital en Suiza. Un abrigo azul marino. Cuando seas infeliz, úsalo. Te dará valentía. Hubert de Givenchy era un hombre que entendía algo fundamental sobre la ropa que muy pocos diseñadores han entendido de la misma manera. Que la ropa no es vanidad, es protección, es identidad, es valentía, es el lenguaje con el que nos decimos al mundo quiénes somos, incluso cuando no tenemos palabras. Y en ese hospital de Suiza, en enero de 1993, le estaba dando a la mujer que más amó en su vida, no románticamente, sino de esa manera más rara y más profunda que es la amistad perfecta, le estaba dando exactamente eso, un abrigo que dijera lo que las palabras no podían decir. No estás sola. Todavía hay belleza. Hay alguien que te ve exactamente como eres y lo que ve es perfecto. ¿Qué piensas de Hubert de Givenchy después de conocer toda su historia? ¿Crees que merece más reconocimiento del que habitualmente recibe? ¿O piensas que su discreción, esa elegancia perfecta, también en la vida privada, es precisamente lo que hace que su trabajo brille más que el de cualquier otro? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó, si cambió algo en la manera en que ves ese vestido negro, esa amistad de 40 años, ese abrigo azul marino al final, comparte este video. Porque esa es la única manera de honrar a un hombre que nunca buscó que lo recordaran, y que lo merece, sin ninguna duda, por encima de casi todos. La semana que viene, otro secreto del mundo de la moda que nadie se atrevió a contar.